Cuestionario de introducción a la dinámica. Explique cómo resuelve Galileo el problema de la rapidez de caída de los cuerpos. Galileo mostró que todos los objetos que caen experimentan la misma aceleración sin importar su masa. Este experimento, del cual se dice que Galileo lo realizó desde la torre inclinada de Pisa, acabó con la idea aristotélica de que un objeto que pesa 10 veces más que otro debería caer 10 veces más aprisa que el objeto más ligero. Si usted se encuentra con Aristóteles, Galileo y Newton viendo un juego de fútbol, ¿qué explicación daría cada uno del movimiento del balón cuando es pateado? Cae al suelo y se detiene. Aristóteles habría dicho que la pelota recibe un movimiento violento al patearla y se detiene porque busca su estado natural, el cual es el reposo. Galileo diría que la fricción entre la pelota y el césped vence la tendencia natural de la pelota a continuar rodando, vence la inercia de la pelota y la detiene. Newton diría que la pelota cambia su estado de movimiento por la acción de una fuerza no equilibrada y que la fuerza de fricción, al ser en sentido contrario al movimiento, la detiene. Mencione los 3 principios en los que se basan las leyes de Newton y ejemplifíquelos. 1. Principio de inercia. Debe aplicarse una fuerza a un objeto para cambiar su velocidad. 2. Principio de causalidad. La causa de la aceleración es la fuerza. 3. Principio de acción y reacción. No puede existir una sola fuerza aislada. Las fuerzas actúan en pares. ¿Por qué las fuerzas de contacto no se consideran fundamentales? Explique. Si no existiese ninguna de las 4 fuerzas, el universo sería un objeto estático. Las 4 interacciones hacen acercar o rechazar a las partículas entre ellas. Es decir, se altera toda la estructura de nuestro universo tal como lo conocemos. Si cualquiera de las fuerzas de contacto conocidas aparecen o son nulas, el comportamiento de nuestro universo no cambiará. Las mismas solo aparecen en determinadas interacciones. Newton, antes de desarrollar sus leyes, deseaba crear un sistema de propulsión basado en un imán y una pieza metálica, carro. El argumento es que el imán atrae el carro y por esto se mueve. Ver figura. ¿Es correcto este razonamiento? Explique. El error intuitivo es que el imán ejerce una fuerza en un solo sentido, cuando en realidad hay una fuerza igual y opuesta sobre el imán que es la que ejerce el carrito. No hay una fuerza neta sobre el sistema, por lo que permanecerá en reposo. Con su tercera ley, comprendió que las fuerzas de acción y reacción actúan sobre objetos distintos. En el juego de tirar la cuerda, y en términos de las leyes de Newton, ¿cómo sustentamos quién es el ganador? Considere que cuando se ala la cuerda se aplica el principio de acción-reacción, por lo que la fuerza neta sobre la cuerda es 0. Según el principio de acción y reacción, ambas fuerzas son iguales y no compiten realmente entre sí. Sobre cada equipo interviene la fuerza de agarre, con el suelo. El equipo que gana no es el que tira con más fuerza, sino el que es capaz de obtener el máximo agarre contra el suelo. Es la única manera de ejercer una mayor fuerza sobre el otro equipo. En la siguiente imagen, Mónica observa a Roderick y a Diego alando cada uno una piedra. En términos de las leyes de Newton, ¿qué conclusiones puede dar Andrea? Al tener mayor masa, se necesitará aplicar una mayor fuerza para lograr que la roca más grande se acelere. Según lo discutido en clases, ¿cuál es la función de los cinturones de seguridad en los automóviles? Evita que la inercia del pasajero continúe su movimiento y se lastime. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por consiguiente, si estás sentado en un automóvil sin tu cinturón de seguridad abrochado y alguien te choca de atrás, el resultado será que tú probablemente vas a golpear contra el tablero o parabrisas a velocidad. Las ideas de Aristóteles
se conocen como la física del sentido común. Sustente con 2 ejemplos esta aseveración. Se llama física del sentido común porque muchas de sus ideas coinciden con razonamientos espontáneos de las personas sin someterlos a la experimentación, es decir, única y exclusivamente por lo que creemos o vemos. Por ejemplo, en caída libre, un objeto con mayor masa tendrá mayor aceleración que uno de menor masa. Las 2 partes del universo funcionan de acuerdo con leyes naturales de distintas especies. Hay una ley para objetos de la Tierra y otra para los objetos celestes perfectos. Explique el experimento de Galileo sobre las rampas. ¿A qué conclusiones llegó con este experimento mental con respecto a las causas del movimiento? Galileo construyó 2 planos inclinados, uno al frente de otro. Descubrió que una esfera que desciende en un plano subirá a una altura casi igual en el otro. Cuanto más lisos eran los planos, mayor era la similitud entre ambas alturas. Galileo llegó a la conclusión que Aristóteles estaba equivocado y que el reposo no era el estado natural de los cuerpos. Es decir, que si un cuerpo está en movimiento sobre una superficie infinitamente grande sin razonamiento, y si no hay una fuerza resultante que actúe sobre el cuerpo, continuará moviéndose hasta el infinito. Explique en qué consiste el principio de inercia. La inercia es la tendencia que tienen los cuerpos a conservar el estado de reposo o el estado de movimiento. La masa es una medida de la inercia de un objeto. Cuanta más masa tiene un objeto, mayor es su inercia y más fuerza se necesita para cambiar su estado de movimiento. Por ende, su unidad es el kilogramo o masa. Explique por medios de gráficos el principio de causalidad, segunda ley de Newton. Si la masa de un cuerpo se mantiene constante, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. A mayor fuerza, mayor aceleración. Si mantenemos constante la fuerza que acelera un objeto, entre mayor sea la masa, menor será la aceleración. La aceleración y la masa son cantidades inversamente proporcionales. Siguiendo la pregunta anterior, ejemplifique con casos reales el principio de causalidad. Ejemplifique con casos reales el principio de acción-reacción. Haga por lo menos 3 dibujos con lo que pueda sustentar sus ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre masa inercial, peso y masa gravitatoria? La masa inercial se define como el valor que se obtiene al dividir la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo entre la aceleración que se adquiere. Es decir, se mide experimentalmente utilizando la segunda ley de Newton. La masa gravitatoria se define como el resultado de dividir el peso del cuerpo entre la aceleración gravitatoria. Se mide utilizando la balanza. En el SI, ambas cantidades son equivalentes. En la eventual colisión entre Newton y el luchador de sumo que están en la imagen, explique cómo son las fuerzas cuando chocan y por qué uno de ellos se mueve más que otro. En concordancia con la tercera ley de Newton, que él mismo promulgó, ambos experimentan fuerzas que son iguales en magnitud pero opuestas en sentido. Puesto que Newton tiene una masa mucho más pequeña, su segunda ley le imprimirá una aceleración muy grande. La gran masa del luchador de sumo hará que resiste más efectivamente cualquier cambio en su movimiento y muestra una aceleración pequeña. ¿Por qué es más fácil huir de un elefante corriendo en zigzag que hacerlo corriendo en línea recta? El elefante tiene más inercia, por lo que será más difícil cambiar su estado de movimiento. Si empiezas a correr en zigzag, el elefante también va a empezar a hacer lo mismo, y su inmensa masa podría ser que se volteara porque la tendencia de un cuerpo es mantener su estado de movimiento. En línea recta, su cantidad de movimientos es
es enorme, por lo que la colisión podría ser más perjudicial. Explique cómo puede propulsarse un cohete en el espacio donde no hay atmósfera. Porque en el espacio lejano no actúa fuerza alguna, ni gravitacional ni de fricción sobre el cohete, así que no hace falta fuerza alguna para que siga moviéndose a la misma velocidad constante. Si quieres cambiar esa velocidad, entonces deberías aplicar una fuerza sobre el cohete. ¿Cuáles son las interacciones fundamentales de la naturaleza? ¿Qué fenómenos explican y sobre cuáles partículas actúan? Todas las fuerzas existentes entre partículas u objetos microscópicos o macroscópicos pueden derivarse de estas cuatro fuerzas fundamentales: gravitatoria, electromagnética, débil, fuerte. ¿Qué son las fuerzas de contacto? Ejemplifique. Aquellas en las que el cuerpo que ejerce la fuerza está en contacto directo con el cuerpo sobre el que se aplica dicha fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos masa, peso y densidad? Sustente. La principal diferencia es que el peso es una cantidad vectorial, mientras que la densidad y la masa son cantidades escalares. El peso depende de la masa, ya que son cantidades proporcionales. La densidad es intensiva, no depende de la cantidad que se considere. El agua tiene la misma densidad si considero una gota, un vaso o un tanque. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, a que equivale en unidades fundamentales de este sistema de unidades. Al realizar un análisis dimensional, ¿cuál es la clasificación de Aristóteles del movimiento? Movimiento natural. Todo objeto del universo tiene un lugar propio. Movimiento violento. Es causado externamente y se imparte a los objetos. No se mueve por sí mismo. Movimiento perfecto. Se le atribuye al movimiento de los astros. La circunferencia es la figura perfecta creada por Dios, por lo que los astros describen esta trayectoria. ¿Cuáles son los aportes de Aristóteles, Galileo y Newton al desarrollo de la ciencia y la física en particular? No podremos enumerar en tan poco espacio cada uno de los aportes de estos tres grandes personajes. De manera general, cada uno trató de explicar a su modo cómo funcionan las cosas, lo que es uno de los objetivos de esta ciencia conocida como física. Aristóteles fue uno de los primeros, dándole a la observación un peso importante. Luego Galileo con su método científico experimental, por lo que algunos lo consideramos el padre de la física, para que en Newton alcanzara este desarrollo del lenguaje matemático y lograr formular sus leyes con las que se pueden describir la mayoría de los aspectos de la mecánica en nuestro universo. En física, ¿cómo se puede definir fuerza? Fuerza es una magnitud vectorial, y es toda causa capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Todos los cuerpos interaccionan. Las interacciones son acciones mutuas que los cuerpos ejercen unos sobre otros, y que se producen por pareja. En estos casos decimos que se ha actuado una fuerza cero. Si la masa de un cuerpo se duplica, manteniendo la fuerza aplicada constante, ¿cómo cambia su aceleración? La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Eso significa que lo que le pasa a una, a la otra le pasará lo contrario. Si la masa se duplica, la aceleración disminuye a la mitad. Un objeto de masa m, que es sometido a una fuerza F, adquiere una aceleración a. Si la masa se reduce a un tercio de m, ¿cuál será la nueva aceleración si se mantiene la misma F? La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Eso significa que lo que le pasa a una, a la otra le pasará lo contrario. Si la masa se reduce un tercio, la aceleración aumentará 3 veces.